está. ¿Cómo fue tu relación con los profesores? O sea... Fue buena, ¿Fue fue buena? buena. Era una linda escuela. Era una escuela donde la disciplina, en vez de... En aquellos años se usaban las amonestaciones, ¿verdad? O sea, te ponían amonestaciones y te podían echar de la escuela si tenías 25. Pero aquí el tema era, yo hablaba mucho, ese era mi problema, era muy charlatana. Entonces a lo sumo te quedabas después de hora a barrer, a limpiar o hacer alguna cosa en colaboración. Y los varones por ahí se quedaban a cortar los árboles, las ramas de los árboles. O sea, de alguna manera se trataba de encontrar una actividad que no fuera un castigo así medio simbólico, ¿no? Como las amonestaciones, decir, bueno, esto es un castigo, si llegás a este número de, no sabemos qué cosa eran las amonestaciones, ¿no? Te tenés que ir. Eso en general se manejaban de esta manera. Yo creo que hubo un quiebre en la escuela. Yo empecé en el 76, el 24 de marzo comenzó la dictadura, cambiaron algunas materias y cambiaron algunas caras. Y lo que nos dábamos cuenta es que algunas personas que queríamos mucho dejaron de tener un poco de poder, como el profesor José Álvarez de Historia, que lo queríamos muchísimo, y que todos pensábamos que iba a ser el rector, porque Alier había enfermado. Pero bueno, las cosas no fueron así. Luego aparecieron personajes que con el tiempo nos enteramos que eran interventores, porque en ese momento no sabíamos que eran interventores. Nos parecían raros, no sabíamos de dónde habían venido, por qué funciones cumplían. Y con el tiempo supimos. Eso fue en el 76. A medida que fueron pasando los años, es como que esto que yo les contaba, que en vez de amonestaciones nos mandaban a barrer o a cortar las ramas de los árboles o a acomodar la biblioteca, se fue perdiendo. O sea, como que se fue volviendo más rígido todo. Al punto tal de que, por ejemplo, como los varones tenían que llevar siempre camisa, corbata y un saco azul, el pelo no les podía tocar el borde de la camisa, o sea, se controlaba eso. Y si el pelo les tocaba el borde de la camisa, le ponían como un llamado de atención. Al tercer llamado de atención te ponían 5 amonestaciones, y así acumulabas las 25 y estabas Por nada. por nada, riesgo de irse. Mi hermano era bastante movedizo, y él ha tenido amonestaciones por cosas muy locas, por ejemplo, por aplaudir demasiado fuerte la bandera en un acto escolar. O sea, está bien, vieron que los adolescentes a lo mejor cuanto más te obligan a ser bueno, más querés revelarte. Es probable que haya aplaudido con muchas ganas, pero estos fueron 5 amonestaciones. Y a lo mejor era el 20 de junio y tenía 21 amonestaciones y una firma. O sea, no podía hacer nada. Entonces lo veía subir la escalera, esta escalera, ¿vieron? Antes las aulas estaban aquí, no estaban fuera de la casa, estábamos dentro de la casa. Entonces yo lo veía que él subía las escaleras quietito, así, como muy controlado, cuando en realidad era una persona muy extrovertida. Pero bueno, trataba de controlarse porque siempre el temor, ¿no? Había como un temor que no sabíamos a qué, ¿saben? No era un temor definido, esto ha sido así, o sea, no sabíamos a qué era lo que había que tenerle miedo, pero había que tener miedo, y había que hacer silencio, y había que callarse la boca. Y vieron esto del silencio de salud, para mí era muy fuerte porque lo repetíamos y lo repetíamos, y en realidad no nos dábamos cuenta que lo que quería decir era que no dijeras algunas cosas, ¿no? Que no nombraras algunas cosas, que si sabías algo te calles, si viste algo, pero eso no lo entendíamos, por lo menos nosotros que teníamos la edad que tienen ustedes, ¿no? Era muy difícil leer entre líneas la segunda lectura del silencio de salud, ¿no? Que es cállate la boca. Y por otro lado, que yo creo que en alguno de los cuentos lo puse porque eran cosas que me marcaron mucho, incluso cuando hacíamos los sketches de teatro, esto de señora, en la tele, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Y yo pensaba, ¿será que el pibe salió y no volvió a la noche y se quedó...? No. Después con los años me di cuenta que, señora, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Y a lo mejor estaba desaparecido su hijo. O sea, era muy perverso.
porque por otro lado las madres los buscaban y yo creo que las madres lo que menos imaginaban era que los chicos estaban desaparecidos. Uno no piensa que los que nos tienen que cuidar nos van a atormentar o nos van a matar, ¿verdad? Entonces eso fue muy terrible. O sea, esa sensación que la percibíamos, no sabíamos a qué, y que con los años, cuando se empezó a saber la verdad, es como que no podés creer. Es como, yo tuve la sensación de que había vivido en una mentira, como en un cuento, no sé si de terror, porque en el momento yo no me daba cuenta que era de terror, pero que fue toda una gran mentira. Y entonces, ¿cómo rearmar? ¿Cómo volver a leer la historia después de eso? ¿Qué es cierto y qué no es cierto? Digamos, a partir de ahí hubo todo un trabajo de empezar a leer de nuevo y a entender de nuevo. Eso fue fuerte. ¿Escuchás sobre algún desaparecido dentro del colegio? Yo solo, ves, ahora escuché de esta profesora que no lo sabía. Habría que investigar, no lo sé. Era la mujer, una profesora de, creo que matemática. Y después el chico Pablo Míguez, que es un chico, cuando venga Mariano pregúntenle a él, que seguramente él sabe más que yo. Era un chico de mi misma edad, que empezó también en marzo del 76, y que estaba creo que en la otra división, yo estaba en las cuartas, venía a la tarde, había primero segundo y primera a la mañana, y primero tercera y primero cuarta a la tarde. Yo estaba en cuarta. Y él creo que estaba en tercera. Entonces caminaban con Mariano y Mario es el hermano de Mariano que tiene mi edad, hasta Lomas, y el chico después se tomaba un colectivo o algo. Poco tiempo, habrá estado un mes, 2 meses, y después lo cambiaron a Avellaneda. De ahí desaparece. Y de ahí desaparece. Y de Avellaneda desaparece. Nosotros no supimos nunca más nada de él, solo que se había cambiado. Y después ellos mismos, los de la tercera, los de la quinta tercera, ellos son los que cada vez que es el 16 de septiembre, ellos ponen una foto y hablan de Pablo, o sea que evidentemente ellos se acuerdan más, porque estuvieron adentro del aula con él. Esto es lo que yo sé de desapariciones, ¿viste? ¿Saben todos qué es el 16 de septiembre? El 16... Yo les mandé, el 16 de septiembre les mandé. El día de los de la noche de los lápices. Y de los derechos del estudiante, ¿no? Sí, eso fue muy terrible. Yo tengo un textito que se llama El Pozo de Banfield, que en realidad lo escribo pensando en esos pibes también, ¿no? Primero porque el Pozo de Banfield está acá nomás, en el barrio Citra. Sí. Acá nomás, 20 cuadras. Y los chicos de la noche de los lápices fueron a parar ahí. Eran chicos de la edad de ustedes que lo que querían era un boleto estudiantil. Nada más que eso. Y bueno, y los desaparecieron y estuvieron en este lugar, en el Pozo de Banfield, que era un lugar pequeño, y estuvieron ellos y muchas chicas embarazadas porque era una maternidad clandestina. O sea que es, por lo menos para mí, yo cuando escribí el texto lo escribí como desde un lugar medio poético porque me parecía muy cruento, sino la idea de haber tenido ahí las chicas para que parieran y robarles los hijos y matarlas y yo qué sé, horrible. O sea, es como muy oscuro ese periodo de nuestra historia, si bien siempre hay oscuridades, ¿no? En todos los periodos, pero creo que este particularmente fue muy terrible. Fue muy de ensañarse con la gente, ¿no? De hecho eran los civiles. Con los jóvenes. Y con los jóvenes para que no piensen, para que no, claro, para que no lean, para que no saquen conclusiones. Yo pienso esto, para nosotros los que fuimos al grupo de Teatro El Altillo fue muy importante porque ¿qué pasaba? Miren, pasaba esto. En el aula no se podían leer determinadas cosas porque estaba prohibido y había listas negras de escritores y de cosas. Pero claro, en el teatro el profesor no era un profesor de literatura, era un muchacho que estudiaba teatro y que nos daba teatro a nosotros. Entonces le decía, bueno, vamos a leer Lorca. Lorca no se podía leer, Federico García Lorca. Claro, como la Guerra Civil Española ya lo había tildado de comunista y yo qué sé, no se podía leer. Nosotros leíamos, y aprendíamos poemas de memoria y leíamos Antígona de Onуй, o sea, cosas terribles que no las hubiéramos podido leer nunca en el aula.
Por eso yo pienso que vieron que el altillo tiene unas ventanitas, tenía 3 más de ese lado, las taparon, ¿no? Y nosotros cuando en teatro viste que haces relajación y después nos levantamos para hacer una improvisación y mirábamos por las ventanitas. Para mí esas ventanitas fueron una ventanita al cielo en el sentido de la libertad. Fue algo que con el tiempo, y yo había leído Lorca, ¿dónde? Ahí adentro. Y habíamos hablado de la Guerra Civil Española, que estaba prohibido hablar de eso. ¿Dónde? Ahí adentro. O sea que mi cabeza no fue tan hueca. Por eso nos marcó tanto el teatro, pienso, ¿no? Porque escapaba del control que había sobre el currículum de los era una puerta curriculares de las astral, materias, claro, sí. que sí había un control y en el... Y ahí no, era una ventana, no. había libertad y sin conciencia. Lo peor de todo es que no teníamos conciencia de que eso era libertad. Después nos dimos cuenta. Por eso yo digo, eso fue este periodo como si fuera una caja, de repente se abrió y empezamos a salir y había, qué sé yo, cosas que no podíamos creer. Cosas que no podíamos creer. ¿Y hasta qué año hicieron teatro? Hasta el 79. 3 años. Hicimos, claro, en realidad ellos empezaron a construir en el 74, 75, ¿verdad? O sea, cuando recién empieza el colegio. Ahí es donde arman el teatro. Lo hacen, arman la cabina de luces, hacen el escenario, con una profesora, Irma Bresel, que falleció en febrero, profesora de literatura. Y este muchacho que era compañero de ella de teatro. Y ella lo trae, él mucho más joven. Y un grupo de 5º año que ayudan para no llevarse literatura. Entonces ayudan a la construcción. Ellos se van, nosotros entramos en el 76 y es como que yo digo, nos dejaron un espacio de protección sin saber, o sea, construyeron, todavía cuando ellos construían no era la dictadura, ¿saben? Ellos eran más libres que nosotros. Era una generación que habían vivido más libres porque habían vivido en democracia y qué sé yo, interrumpida, porque en este país siempre hubo interrupciones. Pero en esos años había habido como una cosa de movida, ¿no? O sea, eran bastante más libres que nosotros. Y construyeron ese espacio luminoso, como yo lo siento que fue como una protección, como una manta protectora, como una especie de lugar donde se podía hablar, se podía pensar, se podía opinar. Esto. Y en el 79, que fue el último año que hubo profe, fue por esta causa. Les cuento por qué se terminó el grupo de teatro del Altillo. Nos enteramos nosotros hace unos 20 días, no más. Para mí, bueno, el profesor se fue y ya está. En esos años no se preguntaba mucho. Se acabó el teatro, no hay más, listo. Ya en el 80, yo estaba en 5º año, el último año era, y listo, algunos chicos se juntaron para hacer obras por su cuenta porque el espacio estaba, pero ya no había clases de teatro. Y nunca supimos demasiado qué pasó. Nos cuenta el profesor Juan Chávez que pasó lo siguiente. Este interventor, Rojas, que yo les contaba, eran 2, Sosa, que era un profesor de geografía, y Rojas. Parece que además de interventor había sido abusador. Y como había trabajado también en la escuela de policías, había varias denuncias contra él. Y nosotros no lo sabíamos, no nos gustaba nada, pero bueno, él intentó abusar del profesor nuestro, de Juan. Lo fue a buscar para tomar un café, qué sé yo, a donde él daba clases de teatro, que era Andamio 90. Todavía está, es una escuela muy buena de teatro de Alejandra Boero, estaba viva Alejandra. Él estaba dando clase a este hombre y Alejandra, que es una mujer que ya está muerta y era, imagínense, una mujer de teatro, directora de teatro de San Martín, una genia. Ella lo ve y se da cuenta que era un milico y le dice, ¿por qué le traes a esta gente acá? Y él le dice, es el rector, el interventor del CONAVA, del colegio que yo te cuento que estoy trabajando, dando clase de teatro. Bueno, sacámelo, porque imagínense, daba miedo que viniera una persona militar, porque no sabías qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces se van a tomar un café y ahí es donde él intenta abusarse de Juan. Esto nos contó ahora. Entonces Juan, usted se está equivocando, perdóneme, lo sacó, trató de frenarlo, porque él no sé si le tomó la mano, hubo así como, ¿no? Y él lo que no sabía qué hacer, se quiso ir, chao, me voy más.
Y había otro profe que eran compañeros que se llama Héctor Nogués, un muchacho que trabajó mucho en la tele y en el Teatro San Martín, pero falleció en julio de este año, o del año pasado. Entonces van Héctor y Juan, piden una entrevista con la gente de la cooperadora, que eran la mayoría padres que sostenían todo esto y que nos cobijaban y que nos cuidaban, y que esta sensación que teníamos de que nos cuidaban también venía de esos padres de la cooperadora, que eran muy potentes. Uno era Memoli, pero muy potentes. Entonces hacen una reunión y Juan plantea esta situación y algunos de los padres le dijeron, pero ¿cómo usted permitió que llegara a esto? ¿Vieron lo que pasa? Es como que tenía minifalda, Juan, decíamos, claro. Sí, o sea, la culpa le tenía a él, claro, porque el otro lo acosó, pero eso era así en esos años, chicos. Hasta ahora. Realmente era así. Entonces él se sintió tan mal que dice que Héctor lo miró y le dijo, vámonos de acá. Se enojaron. O sea, si no entienden lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el tipo quiso abusar de vos y resulta que es tu culpa, porque vos no supiste. Y bueno, entonces él, por el compromiso que tenía con todos nosotros, terminó el año 79. O sea, lo terminó. Pero ya al año siguiente no quiso volver. O sea, esa es la razón por la que se terminó. O sea, un poco de lo que sigue pasando, ¿verdad? De cosas que, gracias a Dios, hoy se están poniendo en la mesa, ¿no? En el tapete, y las estamos pudiendo hablar. Porque a todos nos han pasado cosas. El acoso, a todos, pero nos hemos callado, porque siempre a lo mejor teníamos vergüenza o teníamos, ¿verdad? Y ahora, como se está pudiendo hablar, es como que todos estamos pudiendo decir. Es buena la luz y la verdad, ¿no? Es como que se acaban los monstruos. Yo digo, esto de el silencio no es salud. Claro que no. Callar cosas tan terribles, enferma. Claro, es parte de esto del silencio de salud, callar, no, por ahí es tu culpa. Así que bueno, esa es la razón por la que se terminó lo del altillo. Noticia fresca. Nosotros la verdad que la sabemos recién ahora. Se quedaron sin palabras, igual editamos. Sí, me imagino. Se quedaron sin, quieren preguntar algo más. Eso en sí mismo es terrible, y más pensando en el cargo que ocupaba este hombre, digo, ¿no? Sí. Porque bueno, hay relaciones así asimétricas, ¿no? La jerarquía de este hombre, y además lo terrible que era un interventor, era un militar con todo el poder. Porque en realidad los interventores eran eso, no tenían como los directivos que estudian, claro, concursan para acceder al cargo, sino que no tenía ningún tipo de formación en educación, sino que era un cargo militar y los ponía y de hecho Juan dice a espiar, era eso, era tarea de espionaje y con mucho poder, porque como había miedo de por medio. Entonces Juan lo que él nos decía es que yo se los dije a los padres porque sus hijos siguen estando en el colegio con este hombre. O sea, esto es lo que él sentía terror de él se iba, pero a lo mejor nosotros quedábamos y estaba él también. Entonces, él se va, y lo que también nos enteramos es que el señor Memoli, Arnaldo Memoli, el papá de Mariano, que era una persona muy especial, muy amoroso, insistió hasta que, miren que era una época bien complicada, lo sacaron a Rojas, o sea, lo corrieron ese interventor. Logró, porque al principio ni le creían. De hecho, el secretario Silverman dice que lo era muy así. Silverman lo miró así, y Juan nos contaba que como 5 o 6 años después en Lanús, él iba caminando, Juan, y lo llama Mauricio Silverman. Perdón, ¿usted es Juan Chávez? Sí. Discúlpeme, yo le quiero pedir disculpas. Yo estuve mal el día de la reunión porque no le creí y usted tenía razón, le dijo. Esas cosas que tiene, ¿no? La vida, que te va juntando, por lo menos para que el otro tenga la oportunidad de pedir disculpas, porque él en ese momento lo dice, yo no le creí. Y usted tenía razón. Pero muchos años después lo encontró. Eso también es nobleza, ¿no? O sea, volver desde un error, ¿no? Y ser capaz de pedir disculpas o de reconocer alguna cosa. Así que y en lo diario, lo que sería lo diario de
de la escuela, nada, entrábamos, veníamos a la tarde, izábamos la bandera, la bajábamos al final de la jornada, la bandera está izada desde la mañana, entonces al final de la jornada, creo que a las 5 de la tarde, se bajaba la bandera y los que quedaban una hora más, bueno, quedaban una hora más, pero ya se bajaba la bandera cuando estaba todo el turno, digamos. Y la vestimenta, ya les dije, los varones la verdad parecían de colegios privados, porque todos iban pantalón gris, camisa celeste, saco azul, corbata, zapatos negros, y las chicas también zapatos negros o marrones, medias azules, guardapolvo hasta la rodilla, medias hasta la rodilla, o sea, hasta la rodilla y hasta la rodilla, o sea, era todo tapado, todo cerrado así con tablitas y nada, y adentro siempre fue una escuela como prodigadora de protección esta escuela, o sea, tiene algo así. No sé por qué, pero es una escuela donde uno, a pesar de todo y a pesar de los años que hemos pasado aquí, que eran años nefastos, siempre hubo gente que nos contuvo y